de hoy, todavía mañana tenemos una mesa y una conferencia magistral, ojalá me pueda acompañar. La mesa de hoy con la que vamos a cerrar el día se llama Multiplicidades Autoriales, y en un ataque de rebeldía hemos decidido que no habrá semblanza de los presentadores. Esto es un anonimato. Creo que ya todo, bueno, vamos a dar la mínima información. Vamos a iniciar con la doctora Elena González Treviño. Su ponencia se llama Pruebas de paternidad textual, la etopoiesis fraudulenta y la construcción de valores literarios. Bueno, Ana Elena, por favor, algo de coletas. Como subtítulo le puse el juego de los Aquí un poco la operación va a ser una especie de trabajo arqueológico, yéndonos para atrás a ver de dónde vienen nuestros hábitos de valoración literaria. El atributo textual se basa en un modelo de paternidad sexual. Cuando se duda del origen de un texto, se llevan a cabo pruebas equivalentes a un examen de ADN para determinar quién es el niño, y de eso dependerá su destino. La manera en que la filiación determina la valoración se aprecia casi cotidianamente. Por ejemplo, cuando en una obra debidamente legitimada y atribuida a un gran autor se descubren pasajes de calidad inferior, y el ejemplo típico es Shakespeare, la crítica los rechaza como una madre que le dice a su niño: eso lo heredaste a tu padre. Pero claro que si es el padre el que lo dice, la frase es: eso lo heredaste del lechero. La paternidad textual es algo que nos inquieta y nos preocupa, tanto para la construcción de cánones como para la administración de bienes culturales literarios. De por sí la literatura, desde sus orígenes, ha despertado la sospecha de historiadores y filósofos. Ha sido tachada de ser éticamente cuestionable por la proximidad que hay entre la ficción y la mentira. Pareciera que para combatir un poco ese estigma, los estudios literarios han desarrollado prácticas de evaluación y exclusión tendientes a estabilizar la relación entre la obra y el orden público. Una de ellas consiste en establecer su procedencia exacta. El nombre del autor, padre garante de la obra, igual que un apellido, funge como progenitor de una prole que porta su ADN. Y si se cotiza como gran autor, se convierte en acuñador de una moneda que solo vale si porta su efigie. En otras palabras, si su linaje, su ADN literario adquiere un valor destacado en el universo textual, será capaz de generar a su vez más valor y de convertirse en capital cultural. Capital cultural designa todo artefacto, ya sea material o abstracto, que contribuya a moldear y garantizar una identidad social con movilidad ascendente, es decir, tendiente a aumentar el valor o crédito de las personas según su círculo social. En consecuencia, la autoría célebre, como tesoro simbólico, se convertirá en un objeto del deseo que incita a la imitación, a veces fraudulenta, no por su valor intrínseco, sino por su valor de cambio. El fenómeno de la falsificación literaria surge en un contexto en el cual se trafica con el prestigio y con ciertas expectativas sociales. Pertenecer al exclusivo círculo de los generadores de valor será motivación suficiente para generar mentiras que aspiran a manipular los códigos a favor de quien las produzca. La culpa la tiene en parte la tradición del culto a la personalidad del autor. Conforme la escritura se fue estabilizando como profesión redituable a partir del siglo XVIII, se vislumbró la necesidad de administrar la imagen pública a través de paratextos propios del vehículo impreso, retratos, dedicatorias, prefacios y otros campos de colindancia con la obra en sí, que sin embargo no participaban del estatuto de ficción, sino que pertenecían al ámbito de la realidad. Los editores se percataron de que el anclaje entre obra y autor era bueno para las ventas, pues el nombre de este fungía como un resumen taquigráfico de sus obras más célebres, es decir, como marca. Por ese motivo, la profesión literaria comenzó a implicar cada vez más no solo la escritura de obras, sino la performatividad autorial en distintos ámbitos públicos.
el carisma de la letra impresa se convirtió en un valor administrable y por lo tanto también usurpable. Vivimos en una cultura de la falsificación, en la que el paisaje del valor se dibuja con opuestos polarizados, como si la cosa fuera tan sencilla. En dicha cultura encontramos las más altas cumbres y los más hondos valles. En ella reina el claroscuro, el dramático contraste entre la luz y las tinieblas, la garantía y lo espurio, la legitimidad y el engaño. La proliferación de los coleccionistas particulares y la rivalidad entre ellos, la ambición de los académicos de volverse famosos y hacen algún descubrimiento importante, y las a veces exorbitantes cantidades de dinero que se generan en subastas, editoriales y demás industrias propician esta cultura. La falsificación literaria en sus diversos tipos no podría existir si la persona autorial no gozara de vigencia como capital cultural, si no fuera una moneda corriente de metal probado, cimiento firme para la construcción de identidades. La forja del autor, en la única casa de moneda legítima, garantizada jurídicamente, es un proceso complejo con algunos puntos flacos, porque son los que me he propuesto explorar. Se dice que la desviación hace la norma. ¿Otra más? Es que ya no me fijé, a lo mejor. Pero bueno, aquí veremos. La desviación hace la norma, ¿no? Entonces, ser así, gracias a la existencia de las falsificaciones, se puede rendir culto a los verdaderos autores por su originalidad y su autenticidad. Sin embargo, hablar de falsificaciones es incurrir en una gran inexactitud, porque son muchas las variantes de este bestiario, y por eso he intentado establecer una tipología que resuma las distintas maneras en que obra y autor no se corresponden como padre e hijo. Existen muchas modalidades mediante las cuales la mentira se filtra en el canon literario, pero dicha mentira no siempre ha tenido una connotación negativa. Se tienen noticias de prácticas de escritura de la antigüedad y la Edad Media en las que el autor podía tener poco o nada que ver con el texto, sin estar transgrediendo ninguna ley. Este fenómeno se conoce como pseudoepigrafía, término que designa obras de falsa atribución en las que la paternidad textual tiene varios grados de distanciamiento. Para comprenderla, es necesario tener presente que la práctica cultural de la escritura ha cambiado con el paso del tiempo, y la pseudoepigrafía, por escandalosa que nos parezca, en sus orígenes era perfectamente legítima. La pseudoepigrafía parte de la autoría literal y pasa por el dictado, la autoría delegada, que alguien le encarga a alguien escribir algo, la autoría póstuma, que puede ser terminar una obra que se ha empezado, y la honorable, que es también cuando se crea ya una tradición, una escuela y se sigue firmando con el nombre del autor, un poco pensando en el taller de Rembrandt, ¿no? Todas las cosas que una sola persona no podrá pintar. Fuera de la pseudoepigrafía, tenemos anomalías autoriales que tienen algún elemento de omisión, distorsión o mentira, ya sea en el espacio extraliterario o en la obra misma. En la terminología utilizada para clasificarlos se cuentan apócrifos, anónimos, seudónimos o alias individuales y colectivos, heterónimos, plagios, antiplagios o preplagios, textos adulterados, atribuciones falsas, falsas traducciones, bibliografías ficticias, escritores fantasma. Para proseguir con nuestra metáfora de la paternidad y hacer notar lo difundida que está, podríamos decir que los apócrifos son entenados, hijastros, expósitos o bastardos literarios. Los anónimos son huérfanos, los plagios son hijos robados o usurpadores, o tal vez monigotes que tienen algún parecido con el hijo de carne y hueso. Las falsas atribuciones son los hijos postizos. Los escritores fantasmas son los padres sustitutos, o quizá aquí sí podríamos decir madres sustitutas. Las falsas traducciones son los hermanos imaginarios, y las falsas antigüedades son los míticos antepasados ilustres. Ahora bien, todo esto es portador de un ethos, más allá que se conozca su autor. Recordemos que la etopoiesis es el proceso mediante el cual se fabrica una máscara autorial. Viene ethos, carácter, y poiein, hacer. El ethos, en retórica, es el término que se utiliza para describir el carácter del orador, la manera en que se presenta y caracteriza para llevar a cabo su labor persuasiva. El día de hoy hemos estado hablando del pathos, el logos. Bueno, el ethos es la que faltaba, aquí está. Según Aristóteles es la más importante. En el contexto literario, los autores adoptan voces o personas autoriales, en el sentido de máscaras, según se requiera.
y en realidad esta caracterización es parte intrínseca de la obra. Hay que aclarar, empero, que la máscara autorial es distinta de la máscara de un narrador en una obra narrativa o la de la voz poética en un poema. La persona autorial también es una obra pública que se construye con estrategias, pero con estatuto de verdad. En esta construcción muchas veces intervienen varios actores, tales como agentes, editores, fotógrafos, ilustradores, diseñadores, presentadores, reseñistas, publicistas, etc. Es como la fabricación de una marca cultural y comercial reconocible, mediante la cual se genera valor, principalmente cultural y comercial. Es decir, el autor, además de escribir libros que se venden, se convierte también en mercancía vendible. Durante la gestación de la fama literaria, y nótese la metáfora biológica, llega un momento en que la obra pasa a segundo término. El nombre del autor adquiere autosuficiencia al grado que la obra puede tornarse redundante. Y esto es lo que aprovecha el falsificador. El falsificador ficcionaliza su subjetividad, no nada más en el plano de la ficción, sino en el de la realidad. Sus acciones son transgresivas porque pueden tener consecuencias sociales y legales. ¿A qué sigue? Las falsificaciones son fascinantes por diversas razones. Una de ellas es que engañan a los expertos, porque en el fondo nosotros mismos sospechamos de ellos. Por efímero que sea su esplendor, las falsificaciones demuestran de manera contundente que cualquiera es un farsante en potencia. De alguna manera, a diario estamos inmersos en prácticas fraudulentas, en la medida en que vamos por el mundo forjando identidades distintas y contradictorias, ¿no? Las cosas que hemos escuchado el día de hoy. En las historias de fraude literario, dichas prácticas se ponen de manifiesto y provocan grandes emociones de principio a fin. Los motivos del falsificador son diversos. Pueden ser artísticos, políticos, satíricos, terapéuticos, mercenarios, lo que sea. El hecho es que para que la falsificación sea posible, se necesitan tres actores. En primer lugar, un sujeto motivado. En segundo, un blanco vulnerable, o sea, un público crédulo. Y en tercero, un vigilante distraído, que más adelante reacciona y desmiente la farsa. En la primera etapa, el falsificador puede adoptar el papel de un descubridor de tesoros que trae alguna buena nueva, como por ejemplo el hallazgo de alguna obra de un autor célebre o ficticio, bueno, fabricado por él. Pero la segunda etapa es más cautivadora aún, porque en ella hay un nuevo protagonista, casi siempre un erudito académico, que desmiente el engaño públicamente y se corona de gloria. Este último suele llevarse el triunfo definitivo, pero lo cierto es que se entabla un duelo de ingenios en el que ambas partes se jactan de su inteligencia. Es tan atractivo el casi salirse con la suya como la denuncia del fraude. Los estudios de atribución son los que oficialmente se encargan de velar por el orden y la verdad. Hasta antes de la era digital se basaban en métodos muy rigurosos, pero a menudo sus conclusiones quedaban al nivel de la conjetura. Entre los fundamentos de la filología misma y de la crítica textual, ya sea bíblica, clásica o moderna, se halla el estudio de la evidencia interna o intratextual, que evalúa léxico, gramática, figuras retóricas, estilo, etc. Su complemento es la crítica contextual, que rastrea la historia del texto, la biografía, la psicología del autor, el soporte material, el panorama literario de su tiempo y cuestiones similares. Estas son las principales pruebas que en un momento dado pueden desenmascarar un timo o una falsa atribución. En años recientes, el fenómeno de la falsificación literaria se ha convertido en un fructífero campo de estudio gracias a las nuevas posibilidades de detección y objetividad que ofrecen las herramientas digitales. La estilometría es un método de análisis basado en estadísticas acerca de la frecuencia de los vocablos, las frases y los giros del lenguaje, la distribución de las preposiciones, artículos y pronombres, la riqueza léxica o índice de diversidad. Utiliza herramientas digitales, estos son algunos de los aspectos que tiene, para deducir la identidad del autor de un texto. Cada vez los mecanismos de análisis se vuelven más sofisticados, al tiempo que cada vez hay más material digitalizado que sirve de apoyo para cualquier tipo de demostración. Hasta hacen concursos que sueltan textos anónimos y los concursantes, con lo que tienen y con internet, tienen que detectar, ¿no? Y es sorprendente las cosas que encuentran. De hecho, las herramientas han revolucionado también la lingüística forense, que es la encargada de establecer la relación entre lenguaje y derecho a través de la vinculación de aspectos formales
con los ámbitos jurídicos. Los estudios propiamente literarios también se han visto afectados, como se verá a continuación. El siglo XVIII inglés es considerado por algunos como la edad de oro de la falsificación. Además de los conocidos casos de James Macpherson y Sue Ossian y los poemas antiguos descubiertos por Thomas Chatterton, existen numerosos casos de fraudes literarios y artísticos, y es que la falsificación es la compañera inseparable de la canonización. Y en este periodo es cuando se estabilizan las constelaciones artísticas y literarias que configuran el canon de la modernidad. Y en el centro del canon inglés quedó, por supuesto, William Shakespeare, y en torno a él se desarrollan muchísimas historias de falsificación literaria. Aquí voy a resumir nada más dos. Caso 1. Se cuenta que el actor David Garrick, a quien vemos aquí abrazando un busto de Shakespeare, no sé si se alcanza, tenía un nuevo estilo de actuación naturalista que conmovía los corazones del público como nunca antes. Los hacía llorar mucho. Entonces se volvió muy famoso. Entonces fue uno de los principales agentes de canonización de Shakespeare. En 1769 organizó un jubileo en Stratford-upon-Avon, con el que culminó una larga serie de puestas en escena de obras de este autor. Garrick se había vuelto una celebridad mayúscula gracias a Shakespeare y a cambio hizo del autor una especie de semidios. El público empezó a buscar con avidez cualquier reliquia, por trivial que fuera, en los lugares que Shakespeare frecuentó. Y por reliquia hablo de reliquias materiales. Se cuenta de un árbol que crecía por ahí y que habían hecho una silla con el árbol, y entonces, como se vendía muy bien, hicieron muchísimos objetos que necesitarían un bosque entero, como se decía de la cruz de Santa Elena, ¿no? La que sigue, por favor. Entre los devotos de Shakespeare se encontraba Samuel Ireland, quien durante años se dedicaría a coleccionar memorabilia shakespeariana. En 1793 visitó Stratford con su hijo William Henry, a quien Samuel no bajaba de idiota. El padre se dedicó a anotar cuidadosamente todas las supuestas tradiciones del lugar, con la intención de rastrear alguna pista de su amado autor, pero se dice que el guía inventó todo lo que le dijo, nada más para complacerlo. El hecho es que William Henry notó lo feliz que estas historias hacían a su padre. Al volver a Londres, donde William Henry trabajaba como aprendiz de abogado, pensó que si entre los viejos archivos que tenían ahí almacenados se encontraba algún documento vinculado al ídolo de su padre, podría tal vez ganarse su cariño. Un año después de la visita a Stratford, William Henry dijo haber encontrado el acta de una hipoteca firmada por Shakespeare. En realidad él mismo la había escrito en un viejo pergamino que se encontró ahí. Varios expertos lo vieron y quedaron convencidos de su autenticidad. Y poco a poco, William Henry fue encontrando más y más documentos, que también los revisaron los expertos, y para su sorpresa, todos los aceptaban. Su padre estaba hecho unas pascuas. La que sigue, por favor. Esto envalentonó al hijo, quien se animó a escribir una obra de teatro entera, en papel antiguo, con la letra secretarial que ya dominaba, y después de un tiempo la presentó ante la sociedad. Esta es una supuesta carta de la reina Isabel para Shakespeare. Y esta es la obra, que llevaba por título Vortigern and Rowena, y trataba acerca de unos antiguos reyes de Bretaña, que eran más o menos como algunas obras de Shakespeare. Varios expertos muy célebres dictaminaron que la obra era auténtica. Entre ellos, conmovido hasta las lágrimas, Henry James Pike era el poeta laureado en aquel entonces. Y el célebre dramaturgo Richard Brinsley Sheridan compró los derechos para la puesta en escena por 300 libras, que era mucho dinero, y contrató a varios actores muy distinguidos. Todos estaban felices, pero 2 días antes del estreno, el editor experto en Shakespeare, Edmund Malone, descubrió el fraude en un impreso sin dejar ninguna duda. Pues la obra se cerró después de la primera función. Fue un fracaso. Samuel Ireland cayó en desgracia y nunca se recuperó. Su pobre hijo William Henry tenía apenas 19 años. Caso 2. Existe una obra de teatro, la siguiente, que se llama Double Falsehood, y el título es muy, muy apropiado para eso. Or The Distressed Lovers, ¿no? La doble falsedad de los amantes sufrientes.
que se publicó en 1728, atribuida al dramaturgo Louis Theobald, quien dijo haberse basado en 3 antiguos manuscritos, uno de los cuales posiblemente era de Shakespeare. La trama está basada en un pasaje nada menos que de Don Quijote de la Mancha, y el que se cuenta la historia de Cardenio, es muy famoso el caso. Muchos acusaron a Theobald de falsificador, incluyendo al muy ilustre Alexander Pope. Las dudas persistieron en ambos sentidos, y casi 300 años después, en 2010, se hizo la primera, Arden, la editorial Arden, que tiene todas las obras de Shakespeare, decidió incluir esta obra como apócrifo, ¿no? Como posible apócrifo que pudiera servir a los estudiosos. Pero en abril de este año, apenas, se acaba de escribir otro capítulo de esta obra, porque gracias a las técnicas de estilometría digital combinadas con psicolingüística, los expertos ahora afirman que es muy probable que la obra sí sea de Shakespeare. Entonces la reflexión con la que los dejo es: ¿vale más double falsehood que Vortigern and Rowena? En un caso estamos ante la grandeza de un genio y en el otro ante la irresponsabilidad de un muchacho con complejo de Edipo. ¿O nos atreveremos a decir que el emperador está desnudo y que realmente estamos proyectando nuestras necesidades a conveniencia? Lo que espero haber sugerido es que la valoración literaria siempre es contingente y que la falsificación en realidad es una forma de creación, incluso una forma de literatura experimental, que tiene por objeto de estudio no las formas literarias en sí, sino la credulidad de todos nosotros. La siguiente ponencia es de Aurora Piñeiro, también profesora del Colegio de Letras Inglesas, y su conferencia se llama y en la página Todo a Todo somos mucho más que dos. Música. Bambi y Black, multiplicidades autoriales. Gracias. En el panorama de las letras irlandesas contemporáneas, la figura del escritor John Banville es una de las más destacadas. Su producción abarca 17 novelas, aquí no incluyo todavía las publicadas por su alter ego Benjamin Black, así como una colección de cuentos, varios guiones cinematográficos, traducciones y adaptaciones de textos dramáticos, ensayos sobre artes plásticas y un gran número de artículos y reseñas sobre temas literarios o de índoles diversas. Banville ha sido galardonado, entre otros, con el Man Booker Prize en el 2005, el premio Franz Kafka en el 2011 y el premio Príncipe de Asturias en el 2014, por mencionar solo 3. La narrativa de John Banville es sofisticada y exigente. En sus novelas, las tramas son reducidas a un mínimo de elementos, mientras que las preocupaciones de orden ontológico y la pasión por el lenguaje, sus ritmos y sus limitaciones se tornan primordiales. Un rasgo distintivo de la agenda estética de Banville es la creación de textos que están relacionados entre sí de manera íntima. La tetralogía científica, que incluye las novelas Dr. Copernicus, Kepler, The Newton Letter y Mephisto, es solo un ejemplo de cómo el desarrollo de un tema puede, en primer lugar, abarcar varios títulos y, en segundo término, incluir experimentos formales de naturalezas diversas, al mismo tiempo que algunos de sus personajes reaparecen en obras que están fuera de lo que se suponía eran los límites de su secuencia, en este caso el universo literario de la tetralogía, y dicho recurso se convierte en una estrategia intrépida que hace de los textos un espacio donde las nociones de contaminación y continuidad se tornan centrales. Como artista, el primer compromiso de Banville es con la belleza, la creación de lo que podría ser la oración perfecta y la decisión de hacer que la prosa se oriente hacia la densidad de lo poético. Pero también ha sido parte de su proyecto convertirse en una figura de autoridad en la escena literaria mundial, un escritor cosmopolita que rebasa las fronteras de su tradición literaria de origen
y que no es asociado solo al ejercicio de un género literario o la escritura de un cierto tipo de novelas. En este análisis me concentraré en las distintas etapas de la producción del autor vistas desde la óptica de la construcción de la figura autorial y la vinculación de las mismas con las nociones de imagen de autor y postura de autor, como las proponen, entre otros críticos, Dominique Menguenon y Jérôme Maison. Es para delinear esta configuración de la imagen y la postura autoriales bambilianas que llamaremos al escenario a Benjamin Black, el alter ego escritural de Banville, quien, a su vez, contiene el germen de otros potenciales desdoblamientos y contribuye a una postura de autor caracterizada por la complejidad y la paradoja. Una gran escena literaria donde el esteta, el crítico de arte, el escritor de lo policíaco, el filósofo y el iconoclasta coexisten en hermosa tensión. John Banville inició su carrera literaria en 1970 con la publicación de Long Lanken, una colección de 10 textos que el propio autor reconoce como relatos bajo una fuerte influencia joyceana. Con este título se convirtió en lo que Menguenon llama, en su análisis de las 3 dimensiones de la noción autor, el autor responsable, es decir, la instancia que responde por un texto, nada más. De acuerdo con la situación del autor literario contemporáneo tradicional, en esta primera etapa, como explica el teórico, estamos frente a un nombre asociado a un texto, pero solo un número reducido de individuos accede a las siguientes etapas. Antes de entrar en dichos estadios, es importante mencionar que para la edición revisada de Long Lankin de 1984, el escritor decidió modificar la selección. Conservó 8 de los originales y agregó otro texto previamente publicado en The Transatlantic Review. Llamo aquí la atención hacia una primera voluntad de moldeado a posteriori de corpus literario y señalo también que uno de los textos eliminados, la novela The Possessed, es parte de lo que, en mi opinión, será el origen textual de Benjamin Black 35 años después. De hecho, se puede trazar una línea de reaparición y desarrollo de personaje que parte del niño sin nombre del cuento Summer Voices, continúa en la figura de Ben en Island y se convierte en Ben White en la suprimida The Possessed, para luego ser el protagonista del siguiente libro y primera novela del autor, Nightspawn, publicada en 1971. En Nightspawn, Benjamin White, un joven escritor irlandés, y aquí las contaminaciones empiezan a funcionar, que lucha por superar un bloqueo y encontrar la manera de completar la redacción de su primera novela, se involucra en una intriga política que lo lleva a presenciar, en una escena que abunda en efectos especulares, y esto es importante, la muerte de un tal Black con quien él iba a reunirse. Es en esta escena donde ubico el momento en que la muerte de Black se convierte en el vehículo para que éste sea asumido por White, quien mucho después será el experimentado escritor de novela de crimen, Benjamin Black, en un contexto extratextual, aunque no necesariamente con la misma calidad empírica comprobable de, digamos, Mr. Banville. Long Lankin y Nightspawn son textos que muestran desde una etapa muy temprana la inclinación de Banville hacia lo autorreferencial, la intra- y metatextualidad que caracterizarán toda su obra, los juegos lingüísticos del tipo anagramas o acertijos, así como la presencia obsesiva de temas como la literatura misma, la traición, el pasado o la memoria. Pero Nightspawn nos interesa aquí también como una obra puente hacia Birchwood, el tercer libro en el corpus de Banville, el que lo confirmó como novelista y en donde, según el propio autor, lidia con el tema de lo irlandés, claro, desde su particular enfoque posmoderno sobre la historia, las identidades y las muchas formas en que inventamos el pasado. Birchwood, del 73, es una novela ambiciosa y lograda, que revela una madurez escritural adquirida en pocos años de oficio. Es la obra que cierra la primera etapa de la trayectoria del escritor y que en el esquema de Menguenon correspondería a la dimensión autor-actor, cuando Banville ya había confirmado su vocación como novelista y el escritor logró una proyección importante como figura pública en el contexto irlandés
así como en un medio de habla inglesa más amplio. Es en esta etapa cuando, según el teórico francés, el autor es una instancia que, cito, organiza su existencia en torno a la producción de textos, debe administrar una trayectoria, una carrera. Se le pueden atribuir representaciones estereotipadas de lo que concebimos como el hombre de letras, es decir, hasta ahí Menguenot, es el momento en que quien escribe participa de manera activa en la creación de una figura que, en algunos casos, puede desembocar en la tercera dimensión del concepto de autor, la del autor autoritas, que, en el caso de Banville, se configura en la segunda etapa de su producción literaria. A partir de 1976, Banville publica la primera entrega de lo que se convertiría en la tetralogía científica, 4 novelas centradas en el tema de la construcción e historia del discurso científico en Occidente y su cercana, aunque muchas veces negada, relación con el discurso artístico o el procedimiento de las artes. Este grupo de textos inspirados en las figuras de Copérnico, Kepler, Newton y de manera indirecta en Einstein han sido descritas por el propio Banville como las obras que tenían la intención de ser, cito, sus grandes novelas de ideas europeas, es decir, las que lo transformarían en un autor en diálogo con los creadores de las diversas tradiciones europeas, una figura cosmopolita, practicante de un género que goza de un halo de autoridad, la novela de tesis, por encima de otros subgéneros novelísticos, y un escritor que contribuye de forma deliberada y por la vía de las entrevistas, ensayos y reseñas, entre otros recursos, a la construcción de su autor autoritas como un correlato de obra y quien es susceptible de tener una imagen de autor, es decir, de entrar en, cito, interacción con otras instancias exteriores a él mismo que lo ratifiquen como dotado de autoridad. Hago un paréntesis aquí para mencionar que tanto Birchwood, al final de la primera etapa, como las novelas que componen la tetralogía, consolidan la presencia del motivo y tema del gemelo oscuro, que resalto como parte del camino hacia el nacimiento de Benjamin Black, de quien no me he olvidado. Sigo ahora con el viaje en orden cronológico. A la tetralogía científica la siguió la trilogía del arte. Ya se nota, ¿no?, que tiene como esta obsesión de organizar por grandes bloques de toda la obra. A la tetralogía científica la siguió la trilogía del arte, compuesta por The Book of Evidence, Ghosts y Athena, que a Ana Elena le encantaría porque se trata de falsificaciones. Una revisión de los temas de la representación, la autenticidad y la autoría en la tradición occidental, centrada en las artes plásticas, pero que abarca todas las formas de lo artístico. Con este grupo de novelas, Banville completa un recorrido ambicioso por los grandes temas filosóficos de la narrativa postmoderna y se consagra de forma definitiva como un autoritas mayor o gran autor. A lo anterior contribuyeron no solo la calidad de su escritura, sino las distintas ratificaciones venidas de instancias externas. Mencionaré 3 ejemplos, aunque por supuesto hay muchos. El primero, el hecho de que The Book of Evidence haya sido finalista del Man Booker Prize de 1989. El segundo, el éxito entre los lectores de otra novela posterior a la trilogía, pero todavía dentro de esta etapa de producción, titulada The Untouchable, del 97, que hasta el día de hoy es favorita entre un público amplio que la considera más accesible que las anteriores, y con el componente seductor de estar inspirada en la historia de los espías de Cambridge durante la Segunda Guerra Mundial. Esta obra se hizo además acreedora del Lanyon Literary Award for Fiction del mismo año y, por último, y como broche de oro de esta etapa, apareció en el 97 el importante trabajo crítico de Rudiger Imhoff titulado John Banville, A Critical Introduction, referencia obligada para quienes nos dedicamos al estudio de la obra del autor. Así, la institución, los lectores y la academia, como parte de esa institución, pero no es solo la academia, parte de, contribuyeron a la certificación del autoritas, quien a su vez trabajaba en la creación de una imagen de autor vinculada a su nueva posición. Aquí me detengo un poco en las nociones teóricas utilizadas en los últimos párrafos. Para Menguenot, el autoritas reconocido es el único susceptible de tener una imagen de autor, definida como un concepto que, cito,
no se reduce ni al productor del texto ni al público. Constituye una realidad inestable, pues es el producto de una interacción entre interventores heterogéneos. Fin de cita. Es decir, estamos hablando de un concepto a caballo entre lo intratextual y lo extratextual. En palabras de Mesó, la imagen de autor está, cito, tejida a partir de múltiples tipos de información intra- y extratextuales. Tiene que ver con el análisis interno, pero también concierne al discurso del scriptor en relación con las informaciones de las que dispone el lector sobre el escritor. Bueno, a medio camino se terminó la cita de Mesó, se me olvidó avisarlo. En un texto del 2013 y recién publicado en español en 2015, Menguenot insiste en que, si bien el autor participa en la construcción de la imagen de autor, esta se centra, cito, en la interacción entre el autor y los diferentes públicos que producen discursos sobre el autor, críticos, profesores, gran público, etc. Hasta ahí la cita. Para el teórico se pueden identificar dos zonas de activación de una imagen de autor, la zona que concierne al texto y la que tiene que ver con el actor, cito, cuyo comportamiento se apoya y actúa sobre las representaciones colectivas de lo que es la actividad normal de escritor en un lugar y en un momento dado. Fin de cita. Para Menguenot es importante resaltar que el autor no tiene el control de la imagen de autor, ya que esta no es solo el producto de una actividad del mismo, sino que se elabora, cito, en la confluencia de sus gestos y de sus palabras, por una parte, y las palabras de todos los que, de modos diversos y en función de sus intereses, contribuyen a modelarla. Fin de cita. En el caso de Banville, esta segunda etapa de producción literaria ya mencionada y que tiene lugar entre 1976 y 1997, alrededor de 21 años de carrera literaria, es cuando se configura una imagen de autor como filósofo del lenguaje y esteta incurable, como escritor erudito y solemne, por supuesto que eche mano de distintas fuentes para decir esto, autor de novelas difíciles, muchas veces con atmósferas oscuras que lo vincularon a la estética del gótico posmoderno. Es también la etapa cuando, por un lado, la contaminante vinculación con las voces narrativas de sus obras, en muchas ocasiones narradores masculinos en primera persona, caracterizados por ser eruditos y despóticos, así como, en el contexto extratextual, las entrevistas y otras apariciones públicas contribuyeron a su imagen como figura arrogante, que hace declaraciones radicales sobre las obras de otros autores y que reniega de la, entre comillas, pero sí, y que reniega de la tradición literaria irlandesa. Insiste en deslindarse de la figura de Joyce, afirma que no elegirá el autoexilio, pero tampoco se quedará en Irlanda para, cito, hacer lo mismo que los otros, fin de cita. Se niega a asumir el papel de vocero de una tradición nacional. La paradoja de la consagración y el repudio opera aquí con una fuerza que está vinculada con lo textual, pero lo rebasa, con la confluencia de los gestos y palabras del autor-actor, pero lo supera, y con la entrada en una escena mediática que nos empuja hacia la tercera etapa de producción en la obra de Banville y también hacia el concepto de postura de autor. A partir del año 2000 y con la publicación de Klebs, da inicio la tercera fase en la escritura del autor. Este periodo, que llega hasta el 2015, está caracterizado por la diversidad y la multiplicidad en más de un sentido. En las obras incluidas persisten los rasgos ya mencionados, pero en la nueva trilogía, conocida como la Alexander and Cass Klebs Trilogy, que incluye Klebs, Shroud and Ancient Light, domina el lenguaje poético e irrumpe de forma contundente la presencia de lo onírico como una bruma que permea todos los niveles de las obras. Intercalada con esta trilogía aparece The Sea, la novela que fue galardonada con el Man Booker Prize en 2005 y que significó la ratificación de Banville como gran autor. Ahí sí ya, sin ninguna duda, ¿no? Con ese sello. A partir de este momento, sus obras se traducen a una enorme cantidad de idiomas, se publican importantes estudios críticos sobre las mismas, Trinity College Dublin compra sus manuscritos para incorporarlos al acervo bibliotecario, etc.
Y es justo después de ese momento de éxito y consagración plenos que nace Benjamin Black. Benjamin Black es un escritor de novela negra que ha publicado hasta ahora con gran éxito un total de 9 obras, de las cuales 7 pertenecen a la serie o saga Kirk, es decir, están protagonizadas por el Dr. Kirk, patólogo forense del Hospital de la Sagrada Familia de Dublín y detective aficionado, quien, junto con su amigo, el inspector Hackett, integran una peculiar reformulación de la pareja Holmes-Watson en el contexto del Dublín de los años 50. Se trata de novelas con una prosa pulida, un buen manejo del suspenso y gran densidad atmosférica, como corresponde a las convenciones de la mejor narrativa negra que, en la pluma de Black, se ve dotada de elegancia e ingenio. Pero Benjamin Black es un alter ego escritural de John Banville, una instancia autorial que pone de manifiesto lo que de artificio hay en la noción autor. Es un autor responsable, es decir, responde por los textos que publica y además firma, no solo aparece su nombre, los firma con una caligrafía ligeramente distinta de la de John Banville, todo, ¿no? Es un autor responsable a quien Banville brinda cuerpo y corpus para que exista incluso en la dimensión autor-actor. Y esto aquí se pone divertida la cosa. Estamos frente a un fenómeno que no es de simple pseudonimia, sino algo más cercano a la heteronimia, aunque sin llegar al grado todavía del caso Pessoa. Pero podría ser así como va. Cuando Banville cuenta los orígenes de Black, y le divierte mucho ser Black o hablar sobre Black, adopta algunas veces, y esto es parte del juego, una actitud de aparente ingenuidad y aclara que las 3 primeras novelas de la serie Kirk habían nacido como guiones para una serie televisiva que en un primer momento no se filmó. Tiempo después quiso sacar estos guiones del cajón y convertirlos en novelas, pero dado que se trataba de una escritura distinta del resto de su obra, decidió que dichas novelas tenían que ser atribuidas a otro escritor, para que los lectores supieran que se trataba de algo diferente. Tras el éxito, según Banville, claro, ¿no? Tras el éxito de las obras como novelas, la BBC le propuso filmarlas. La serie televisiva protagonizada por Gabriel Byrne fue también un éxito de pantalla y así nació el escritor Benjamin Black. Hasta ahí la explicación es aceptable, digamos, aunque no deja de ser significativo que la publicación de la primera de estas obras haya ocurrido justo en el 2006. Además, Black no se detuvo ahí. La saga Kirk ya cuenta con 7 novelas y Black ha publicado otras 2 en el mismo género, pero fuera de dicha serie. El autor Benjamin Black cuenta con su propia página web, que no quise enseñarles aquí porque, bueno, la conexión a internet nos ha hecho pasar muchos bochornos en estos días, entonces simplemente les pido que vayan y la revisen, y voy a describir algunas cosas de la página y ustedes las corroborarán o refutarán en casa. Cuenta con su propia página web, diseñada con una estética completamente distinta de la página de Banville y con contenidos diferentes. La figura de Black adquirió una fuerza tal que ahora es invitado a encuentros de escritores de novela negra como Benjamin Black, y Banville adopta para esas ocasiones una manera de vestir y un lenguaje corporal distintos de los asociados a la figura original u ortonímica. Es decir, que Banville lleva a cabo una impersonation de Black, y esta entrada en personaje, o mejor dicho, entrada en autor, forma parte de una performance autorial que coincide con lo que varios críticos denominan como postura autorial. Para Meso, una postura de autor implica, cito, una relación entre los hechos discursivos y las conductas de vida en el campo literario, fin de cita. Se trata de, inicia cita, la presentación de sí que hace un escritor tanto en la gestión del discurso como en sus conductas literarias públicas, cierro. Un equivalente de lo anterior es para el mismo Meso el término persona, es decir, personare, cito, aquello a través de lo cual uno habla y que instituye a su vez una voz, y esto sería interesante relacionarlo con Roland Barthes, ¿no? Con las cosas que se han dicho aquí sobre la voz,
y que instituye a su vez una voz y su lugar social de inteligibilidad. Fin de cita. La postura es un tipo de imagen que el escritor construye en el tiempo y de manera acumulativa. Para Menguenot, esta noción, cito, privilegia las estrategias utilizadas por el productor, o sea, por quien escribe los textos, para posicionarse en el espacio literario. Fin de cita. Y para Pérez y Torras, quienes siguen en esta definición a Meso, la postura de autor articula una perspectiva interna y externa vinculada a la presentación de sí, a menudo, y esta es la palabra que me importa, espectacularizada, en los contextos en los cuales la persona encarna la función autor. Y claro, detrás de la noción función autor están Pérez, Torras, Meso y por supuesto Foucault, ¿no? en el fondo del asunto. El vínculo con la idea de espectáculo es de gran importancia aquí. Si bien el productor no está en control absoluto de lo que antes definimos como imagen de autor, en la dimensión postura de autor es donde intenta, no siempre lo logra, pero intenta controlar o dirigir las presentaciones de sí construidas en sus puestas en escena mediáticas, las cuales incluyen las representaciones fotográfica y audiovisual, las entrevistas y otras. Así, la instancia autoral Benjamin Black es una de las estrategias de Banville para la creación de su postura de autor, en la cual se refuerzan algunos de los elementos mencionados como parte de su imagen de autor, pero se incorporan otros que tienen la intención de orientar la lectura de las obras o brindar materialidad a algunos de los postulados filosóficos de las mismas. Tanto las apariciones públicas encarnando a Black como la página web de dicho autor favorecen una actitud lúdica frente a la noción de la inestabilidad identitaria y establecen, por ejemplo, un linaje literario específico desde donde la obra de Black tendría que ser leída. Mientras que detrás de la escritura de Banville podemos identificar la presencia de Nietzsche, Wittgenstein, Beckett, Nabokov o Henry James, las obras de Black son herederas de la tradición de Georges Simenon, específicamente las llamadas novelas duras como Dirty Snow, Monsieur Mon Vanishes, Tropic Moon, entre otras, según lo indica el propio Black en una de las pestañas de la página. Y les pongo aquí el vínculo, es www.benjaminblackbooks.com, y dentro de esta página vayan a la pestaña Benjamin Black's World, donde encontrarán esta referencia. Esa pestaña, de hecho, contiene la transcripción, entre comillas, de una entrevista que Banville le hizo a Black. Entrevista, por supuesto, ficcional, donde atestiguamos una de las maneras en que Banville participa de forma deliberada y activa en la creación de Black como un otro, con lenguajes verbal y corporal distintos del propio. La página está diseñada con un fondo negro, en abierto contraste cromático con la de Banville, imágenes de espacios urbanos impregnados de neblina, fotografías, videos y textos que muestran a Black vestido con gabardina negra, un fedora o sombrero de fieltro también negro, como una figura en movimiento, es decir, un blanco móvil, que coincide con el estereotipo del detective de novela negra, hombre duro, a diferencia de la imagen del autor Banville, quien siempre adopta una postura estática en sus entrevistas o videos, un rostro de mirada que denota concentración y solemnidad. Asimismo, Black aparece en los videos leyendo su propia obra, práctica que Banville no llevaría a cabo, ya que este autor se ha encargado de difundir la idea de que él nunca lee su obra una vez publicada. En fin, que son diversas las estrategias utilizadas en el proceso de brindar identidad y cuerpo a ese otro llamado Black, para luego, típica paradoja banviliana, desdibujar las fronteras entre ambos cuando, por ejemplo, el espectador que conoce el dato identifica que el departamento, supuesta casa guarida de Black donde la entrevista tiene lugar, es el estudio donde Banville escribe en el centro de la ciudad. Los juegos de distanciamiento y acercamiento son numerosos y coinciden con la noción ontológica del ser como múltiple e inestable, favorecida por Banville dentro y fuera de su escritura. Estamos ante un fenómeno que rebasa la sinonimia, pero que tampoco es del todo heteronómico,
porque, por ejemplo, las ediciones de las novelas de Black declaran en sus portadas, con poco disimulo, sobre todo a partir del segundo volumen, la identidad de Banville detrás de la de Black. Es decir, que otra faceta de la paradoja es que la condición de alter ego de Black no es un secreto, pero sí un fenómeno que parece haber adquirido cada vez más fuerza y que el autor ortonímico complacido ha sabido modelar. Ya volvió, faltan 2 párrafos. Me acerco aquí al final de estas reflexiones e intentaré condensar las ideas mencionadas al mismo tiempo que ofrecer algunas posibles interpretaciones sobre el porqué del desdoblamiento de la figura de Banville en Black. Y en esto en parte en atención a los muchos lectores que se han acercado a mí con mirada de tormento a preguntarme, ¿pero por qué? ¿Por qué se inventó a ese otro? No sé si tengo la respuesta, pero aventuro aquí algunas suposiciones. Además de el porqué del desdoblamiento de la figura de Banville en Black, además de otras impersonations que Black ha realizado, como por ejemplo su adopción de la identidad Raymond Chandler para crear un nuevo volumen de la saga Marlowe. La dualidad se ha convertido en multiplicidad y no sabemos hasta dónde llegará el juego. Las multiplicidades autoriales presentadas en el caso Banville, Black y Bernard Chandler y otros miembros de la progenie que el porvenir nos depare, atravesadas por la lógica de la paradoja, son un fenómeno autorial que ocurre en un contexto histórico e ideológico específico. Así, Banville primero se convierte en autoritas y después crea a Benjamin Black como un escape del autoritas. Y aquí empiezo a arriesgarme, pero bueno. Como un escape del autoritas, lo cual puede leerse en por lo menos 2 sentidos. Por un lado, como una actitud de rebeldía ante lo canónico, o también como un descanso de la tensión y esfuerzo permanente de ser John Banville. Son muchas las entrevistas en las que declara I hate being John Banville, but I quite enjoy being Benjamin Black, ¿no? Una figura, o sea, en el caso de Banville, una figura caracterizada por la severidad, la seriedad, la imagen del filósofo desmantelando discursos con el filo de lo deconstructivo, el esteta en busca de la perfección, quien se asume condenado al fracaso, frente a un Benjamin Black que se siente orgulloso de sus novelas, puede escribir con una velocidad sorprendente y no necesita hacer un despliegue de erudición. En contraste con lo anterior, podemos interpretar la creación de la figura de Black y el escape de la autoritas como un lujo que Banville puede darse justo porque ya existe la autoritas. Y entonces puede encarnar a Benjamin Black sin dañar el prestigio del primero. Esta sería otra lectura. De hecho, Black se beneficia del halo de escritor consagrado de Banville, cuyo nombre adquiere una presencia tipográfica cada vez más invasiva en las portadas de las novelas que, en el caso de la saga Kirk, también lucran con el éxito de la serie de televisión y explotan la imagen y popularidad de Gabriel Byrne para apelar a un público lector y espectador mucho más amplio, sobre todo el femenino, que recibe con mucha gratitud la imagen de Gabriel Byrne. En segundo lugar, podemos interpretar el nacimiento de Benjamin Black como una variante creativa que además facilita la realización de varias fantasías narrativo-filosóficas. La primera de ellas sería la encarnación de la idea del gemelo oscuro, the dark twin, the lost twin, the mute twin, the dead twin, the imagined twin, todos los que Banville ha incluido a lo largo de todas las novelas, que permea la escritura de Banville y se presenta en términos tanto literales como simbólicos. Si para Banville el propósito de la literatura es, cito, poner en el mundo un objeto que antes no existía, fin de cita, entonces en la figura de Black la capacidad de la palabra para hacer mundo se literaliza. Sin embargo, la paradoja se sostiene. Banville y Black son 2 y a la vez son 1. Black y Banville son 2 y al mismo tiempo son legión. Si la obsesión con el motivo y el tema del gemelo oscuro parece revelar una preferencia por el concepto de dualidad, este sufre un desplazamiento hacia la multiplicidad. Cito, "We are a myriad selves", dice Banville en una entrevista,
y en su escritura las representaciones de lo que podrían parecer dualidades siempre se descomponen en multiplicidades o, si permanecen bajo la apariencia de lo dual, esto ocurre, lo dual entre comillas, esto ocurre de manera no simétrica. Se incorpora un elemento de ruptura o irregularidad que no permite que las dos mitades del huevo coincidan. Y uso esta imagen porque es importante en su escritura. Así como Black es un desdoblamiento asimétrico de Banville, o el mismo Black se transfigura en Chandler con todas las disparidades ontológicas que ello implica. Otras fantasías, y de verdad ya voy a acabar, otras fantasías de corte específicamente literario realizadas en la figura de Black y su narrativa son el placer infantil de contar y contarse historias, frente a esas otras novelas en las que prácticamente no hay trama. La posibilidad de involucrarse con un abanico de personajes que habitan una misma obra y, por último, pero de suma importancia, una vía para recrear la geografía urbana de Dublín, reimaginar y reapropiarse Dublín a partir de un lugar de enunciación tanto vocal como de subgénero novelístico, desde donde resulta impertinente la comparación con la narrativa de Joyce. La saga Kirk es una astuta solución al contradictorio vínculo que Banville y Black mantienen con la tradición literaria irlandesa, una ruta alternativa y creativa frente al peso de la figura del otro autoritas. El análisis propuesto implica una reflexión sobre la comunicación literaria en un sentido amplio y encuentra su momento más transgresor en la desestabilización de la frontera entre lo intra y lo extratextual. El caso, aunque aquí no uso caso de la manera que fue utilizado en la mañana, el caso Banville Black nos brinda elementos para pensar en la autoría como un entramado textual heterogéneo que López y Torras describen como, cito, producto de la obra y de los diversos procesos colectivos inherentes a la literatura, entendida como dispositivo comunicativo, institucional e identitario. Fin de cita. El juego de las fronteras porosas, la participación de instancias diversas y el gusto por lo que se despliega en abierta abundancia me llevan a pensar que en la página impresa, en las páginas web y en la calle, codo a codo, Banville y Black son mucho más que dos. Gracias. La intervención es del licenciado casi maestro Alfredo León, que también da clases en el Colegio de Modernas, en Letras Francesas, y su ponencia se llama Gabriel Jarre, el distanciamiento autoral y el concepto de materialidad espectral. Espero no volver a hacer ningún tipo de estupidez por el estilo. Ya, comienzo sin más. Quisiera comenzar quisiera comenzar proponiéndoles, yo sé que es muy simple, una pregunta. ¿Qué pasa cuando nos alejamos? Esa es la pregunta. Mejor dicho, ¿podemos acaso nombrar ese extraño efecto que se produce cuando nos alejamos? Y si es así, al nombrar ese alejamiento, al nombrar el acontecimiento que se produce cuando nos alejamos, ¿qué es lo que estamos nombrando? Dos cosas me interesan a primera vista de este cuestionamiento. La primera es la posibilidad misma de preguntarnos qué pasa cuando nos alejamos, es decir, el movimiento autorreflexivo que como apertura nos permite preguntarnos precisamente a través del establecimiento de una distancia con respecto al presente de la enunciación por el contenido de la pregunta. Es decir, que solo por un efecto teatral de alejamiento podemos quizás acceder a ese contenido que nos causa una molestia. Alejamiento, entonces, temporal, en un primer momento, pues lo que nos aleja de quienes somos cuando nos preguntamos por ese alejarse, casi siempre impersonal, es la misma posibilidad de efectuar esa pregunta, de enunciarla.
No obstante, en un segundo momento, esta temporalidad nos revela su espacialidad, o mejor dicho, nos revela la espacialidad que a su vez se abre con la pregunta, ¿qué pasa cuando nos alejamos? Al efectuar esta pregunta, el movimiento primero, aunque no originario ni original, es el de un desplazamiento performativo del cuerpo, de cierto cuerpo que en este caso se concreta bajo la forma de un nosotros objetivado directamente. Nosotros nos alejamos y en ese movimiento, solo entonces nos damos cuenta de que estábamos juntos, de que la contingencia de los cuerpos era precisamente aquello que nos permitía llamarnos nosotros y ya no solamente yo, ella. Quizás entonces lo que pasa cuando nos alejamos es producto de un cierto efecto de reflexividad contenida ya desde el infinitivo del verbo alejarse, que presupone un primer objeto directo sobre el que actúan dos instancias espaciotemporales, a saber, aquella de la contingencia y aquella otra desde la que quizás escribimos y que solo a veces comprendemos reflexivamente como soledad. Y bien, esto que he llamado cierto efecto de reflexividad tiene un nombre, distancia. De las acepciones en lengua española de esta palabra me interesa una en específico. La tercera que determina la Real Academia de la Lengua, es decir, distancia como alejamiento, desvío, desafecto entre personas. En francés, asimismo, es la tercera acepción del litre, recalcando que se trata en este caso de un sentido figural, la que me interesa, la distance qu'il y a entre vouloir et faire, es decir, la distancia que hay entre querer y hacer. Más particularmente de la acepción que determina la RAE, me interesa el sintagma desafecto entre personas, que quiero relacionar ahora con esas dos palabras de la definición del litre, es decir, querer y hacer. Si ponemos estos tres elementos lingüísticos en una relación dialéctica, podremos quizás entender lo que pasa cuando nos alejamos. Más aún, estos elementos nos permiten hacernos la pregunta, ¿qué pasa cuando un autor se aleja de su obra? La pregunta por el distanciamiento autoral. Tenemos entonces, por un lado, el desafecto entre personas, lo que no supone de suyo que hubiera un afecto anterior, trascendental y idéntico, para decirlo en términos de Husserl, entre esas personas. Más profundamente, este desafecto entre personas no supone siquiera una eventual negación de la contingencia que se produzca por el desafecto y con ello una negación de los efectos de la comunidad, los efectos políticos de un destino aristotélico y sobre todo un destino del hombre. Recordemos que para Aristóteles, según Max Commerel, el hombre es un ser destinado por su naturaleza a la comunidad. Si bien el segundo término de la tercera acepción de la RAE es la palabra desvío, este queda supeditado a una centralidad de aquello que es producido por el alejamiento, que recordemos está al inicio de la tercera acepción de la RAE, es decir, el efecto negativo producido al interior de un espacio políticamente segmentado, un espacio entre personas o bien una espaciotemporalidad contingente compartida por los cuerpos. Se trata, en suma, de un efecto de no afecto que fragmenta el cuerpo social en el instante, es decir, cada vez ahora, de su constitución, de su reactualización, entendida esta, según Michel Foucault, como, y cito, la reinserción de un discurso en un dominio de generalización, de aplicación o de transformación que le es nuevo. Fin de la cita. Me interesa proponer esta reactualización del momento constitutivo del cuerpo social para luego leerla en relación con el cuerpo autoral que se rompe, que está en gajos, a partir de un filósofo latinoamericano que se llama Ángel Rama, espero que conozcan, y su definición de la ciudad latinoamericana modernizada. Es decir, cito, aquella cuyo problema más amplio circunscribía a todos, la movilidad de la ciudad real, su tráfago de desconocidos, sus sucesivas construcciones y demoliciones, su ritmo acelerado, las mutaciones que introducían las nuevas costumbres, todo contribuyó a la inestabilidad, a la pérdida del pasado, a la conquista del futuro. La ciudad empezó a vivir para un imprevisible y soñado mañana y dejó de vivir para el ayer nostálgico e identificador. Difícil situación para los ciudadanos, su experiencia fue la del extrañamiento. A reparar ese estado acude la escritura. Fin de la cita. De acuerdo con Ángel Rama, este reparo consiste en que, y cito, la escritura construyó las raíces, diseñó la identificación nacional, enmarcó la sociedad en un proyecto, en discursos de palabras enlazadas y materiales escritos, atravesándolos con la mirada hasta perderlos de vista para solo disfrutar el sueño que ellos excitan en el imaginario, desencadenando y encauzando la fuerza deseante. Fin de la cita. Se trata en suma de un efecto de contingencia que aleja la materialidad del cuerpo social de lo que le es dado a ser. Y es acá donde entran en juego los dos términos de la acepción que da el litre, recordemos, la distancia que hay entre querer y hacer.
Si el ciudadano de la modernidad es capaz de reconocerse reflexivamente, ello se debe a que el desafecto entre personas se materializa como contingencia del cuerpo social, definido por una escritura ordenadora, unificadora, que no obstante produce siempre deseo. Dicho de otro modo, más simplemente, el sujeto moderno solo se concreta ahí, en el espacio contingente de lo fragmentado en la distancia. ¿Qué pasa, empero, cuando la escritura no consigue este efecto de unificación, de identificación, superponiéndose a una teleología políticamente correcta para quedarse en el extrañamiento? La reactivación del texto de Ángel Rama, en este caso, me quiere ayudar a cumplir con una doble función. Primero, relatar el estado moderno de las colonias latinoamericanas y su disposición según la ley. En segundo lugar, ofrecer un indicio del porqué de la elección de Romain Gary al hacer de Émile Ajar, un exiliado francófono en Brasil. Ajar, el nombre bajo el cual Gary reunirá la última parte del cuerpo de su obra, le envía a Gaston Gallimard su novela Gros Canin, desafortunadamente traducida como Mimos, desde la nueva y siempre tardomoderna capital brasileña, hijastra de Kubitschek, Brasilia, inaugurada en el 60. No obstante, del mismo modo que la otrora nueva capital brasileña, que fracasó en unificar al cuerpo segmentado de un pueblo, lejos de unificar su obra con el nombre Ajar, Gary logra alejarse de ella, distanciarse. La consecuencia de esta distancia, Ajar y los otros nombres que reúnen la obra de ese otro nombre, Romain Gary, pueden, incluso quizás deban leerse ya no como seudónimos, sino como una estrategia político-estética que establece, como lo he intentado mostrar al actualizar la cita de Ángel Rama, una dialéctica entre el cuerpo autoral y el cuerpo social. Tal vez entonces, al constituirse como autor, lo que un autor está haciendo es constituir su cuerpo como sustituto del cuerpo social al que pertenece, quitarle la voz para hablar por él. Y quizá eso fue precisamente lo que Gary entendió, de lo que trató de huir, pues el cuerpo social de la historia de la literatura se constituye disponiendo cuerpos autorales, y es un poco de lo que hablaba Elena con la canonización y el problema de la falsificación. Acá me gustaría, sin embargo, hacer una pausa para que, supongo, ahora son mayoría entre la audiencia y no saben de qué les estoy hablando, contarles un poco de lo que en Francia y el mundo francófono se conoce como el Affaire Ajar. Romain Gary es el único autor francés en haber ganado 2 veces el premio Goncourt, algo así como el equivalente al Cervantes, una vez con su entrecomillado nombre y otra con ese entrecomillado seudónimo, es decir, Émile Ajar. Gary se suicida el 2 de diciembre del 80. Un año después, Gallimard publica su testamento Vie et mort de Émile Ajar, Vida y muerte de Émile Ajar, en donde Gary revela ser el autor que estaba tras la obra de Ajar. Ya antes, no obstante, Gary le había pedido a su primo, Paul Pavlovich, a quien, nada más como un dato, saca del manicomio de Holanda para que juegue el rol de Ajar ante los medios, le pide que dé la cara, sobre todo como respuesta a las críticas que ponían a grandes nombres de la novela francesa como Raymond Queneau, Boris Vian o el mismo Louis Aragon detrás de Ajar. Nadie nunca, sin embargo, pensó siquiera en la posibilidad de que Romain Gary estuviera detrás de Ajar, quien pasa solamente a la historia como el hombre que engañó al jurado de Goncourt y a toda Francia. Después de eso, medianamente, se le empieza a leer. Me digo medianamente porque hasta ahorita no ha despertado ningún tipo de atención. Me llama la atención que el mundo de las letras en lengua anglosajona o inglesa sea un fenómeno demasiado común. En Francia es algo muy mal visto, o en el mundo francófono. No obstante, los otros nombres de Gary son muchos más. Roman Cassef, con el que publica solo 2 textos, ambos del 35, y ahora, a 100 años de su nacimiento, su primera novela, Le Vin des Morts, El vino de los muertos. En el 58, 2 años después de su primer Goncourt, y mientras trabaja para la ONU, Gary publica otra novela, L'homme à la colombe, El hombre de la paloma, bajo el nombre de Fosco Sinibaldi. Y bueno, todos los nombres de la novela de Sinibaldi se respetan en una obra de teatro del 61 que Gary publica bajo el título Johnny Coeur, que bueno, no voy a traducir como Juanito Corazón, pero sería una de las traducciones. Aunque la trama ya no ocurre en un edificio de la ONU, sino en el escenario de otra novela gariana, Tulip, de 1946. Esto lo digo porque había bastantes pistas pues, para que la gente supiera quién estaba detrás, pero sencillamente, pues, si no leen a un autor, ¿cómo van a saber? No se trata, pues, como lo afirma Antoine Gallimard, ni de una, y cito, necesidad de confidencialidad, fin de la cita, ni de un deseo de mantener una obra paralela en el anonimato. Se trata, por el contrario, de mostrar abiertamente el grado de alienación que lectores y editores tienen hacia la figura de autor. El problema es, primero, que los nombres Romain Gary y Émile Ajar, en tanto que nombres,
constituyen eso que me gustaría proponerles como un vector ficcional de coordinación discursiva, cuyo sentido dispone la sucesión e incluso la sustitución de otros tantos nombres al interior del corpus gariano con el fin de borrar, finalmente, el cuerpo. Dice allá, en Pseudo, y a falta de una traducción de esta novela al español, cito mi propia traducción, bruscamente estaba rodeado por todas partes de autenticidad. Era el fin del engaño, de la mistificación. Ya no eran Queneau ni Aragon quienes me habían escrito. No decían ya, como lo habían hecho, que yo era una obra colectiva, pero en eso se equivocaban. Soy una obra colectiva, dice allá, y muchas generaciones me han dado una retocada. Si ellos creían aún que detrás de mí tenía a un autor, se lo callaron, porque entre sus lectores hay creyentes y ellos no querían conmocionar sus sentimientos religiosos. Incluso Franco murió piadosamente y nadie tomó eso como una blasfemia. Creo que Pinochet irá directamente al cielo. Fin de la cita. Gary Allard, lector ficcional entonces, que por medio de un desvío teleológico, es decir, de la finalidad, modifica ya no solo el espacio de inmanencia de los textos que reúne, sino la realidad sociohistórica en la que dicho espacio se inscribe. En lugar de ir a comer con Pinochet y de quejarse porque la Academia Suiza le comentaba que aquello no estaba bien visto, para quien no lo sepa, estoy hablando de Borges, Gary Allard adopta una distancia con respecto a su cuerpo desde la ficción, y desde la ficción afirma la mejor de las suertes religiosas para el dictador chileno. Gary Allard se encuentra ahí en el nombre de una distancia. No obstante, podemos hablar en términos generales, y es una pregunta que les hago en serio, de esta distancia como productora de un efecto, de algo como un distanciamiento autoral. Y si es así, ¿cómo se conforma esta distancia, este espacio contingente de lo fragmentado, donde el sujeto moderno se concreta? El punto de gravedad que le permite, en este caso, al de Gary Allard funcionar como vector en su texto de 1965, es el texto que se titula Pour des Ganarelles, que podríamos traducir como En favor des Ganarelles, aquel personaje de Molière. Me interesa ahora recalcar el subtítulo de esta obra, Búsqueda de un personaje y de una novela. Es el subtítulo. ¿Qué tipo de novela? La novela total. ¿Qué tipo de personaje? Para esa novela, si bien este no es el espacio para abordarlo a profundidad, creo que una cita de Gary nos podrá dar una idea. Y otra vez, como no hay traducción, cito mi propia traducción. No podremos cansarnos de repetir, dice Gary, y aquí la razón por la cual mi personaje será un libertino escandaloso, un agente provocador con respecto a la condición humana del Valle de Lágrimas. ¿Qué potencia dialéctica despliegan el puritanismo de las tinieblas y del dolor, el obscurantismo de una fraternidad viciada del sufrimiento compartido, del sol ultraje de las tinieblas, de la fijación deliberada o sencillamente asociativa del hombre en la noción de piedad, en el dolor, para deshonrar la noción misma del goce, sea artístico o sexual? ¿Y qué obsesión burguesa del beneficio, de la utilidad, del rendimiento y de la aumentación de valores legalmente reconocidos está en la base de esas relaciones culpables del hombre con su arte? Fin de la cita. ¿Podemos acaso identificar al personaje del que habla Gary con ese mismo proyecto de desculpabilización del goce sexual o artístico en las relaciones del hombre con su arte? Mejor dicho, al no esconderse, al mostrarse materialmente en las vidrieras de las librerías con tres nombres al mismo tiempo, en el 74, año de Gros Calan, la primera novela de Émile Allard, Gary publica asimismo la novela Au-delà de cette limite, votre étiquette n'est plus valable, traducida muy atinadamente, por cierto, como Próxima estación, final del trayecto, y otro nombre, Chapman Bogart, publica Le Texte de Stéphanie. Los tres están al mismo tiempo en las vidrieras, aparecen tres libros así. Es decir, al reunirse y dispersarse en el mismo movimiento, ¿no está Gary acaso reproduciendo el programa de ese agente provocador con respecto a la condición humana? El último nombre del vector Gary Allard es el de François Bongy, a quien Gary autoriza realizarle la entrevista que nadie más se interesó en realizarle, donde se liga un poco con lo de Banfield, ¿no? Que en entrevista habla. La entrevista publicada como La Nuit sera calme, es decir, La noche será tranquila, en el 74. ¿Qué pasa con este último nombre autorizado y que por si fuera poco le pertenece a un hombre verdadero, amigo de la infancia de Gary? ¿Qué función juega el nombre en esta última instancia ficcional? Yo propongo que es la función del personaje. Y aquí que me gustaría proponer el distanciamiento autoral, entendido como la concretización del sujeto en el espacio de la ficción y en tanto que ficción, que no obstante sale de esa inmanencia. Es decir, si la contingencia persiste, si nos es imposible salir de ella, ello se debe a que estamos todo el tiempo funcionando por medio de lo que se establece en esa distancia, en ese movimiento de concretización del sujeto.
Pero ese momento es un momento ficcional en el sentido en el que nunca será del todo real, nunca pertenecerá del todo a una realidad, sino que se abrirá paso poco a poco dentro de esta, como una modificación que se produce por una falla en y de la escritura. La escritura que no sirve ya para ordenar, la que no sirve para autorizarse, la que no puede ya hacer un cuerpo específico que detenga al cuerpo social. La escritura colectiva, entonces, de la que habla Ayar en la cita que he colocado más arriba, esa que le da voz al otro. Lo que permite la distancia autoral es, entonces, dejar de pensarse como autor. No es un movimiento de muerte, me refiero a Roland Barthes, ni entre comillas una simple función discursiva, me refiero a Foucault. Es el autor dándose la espalda, alejándose para que el otro, los otros, hablen. Dicho de otro modo, el distanciamiento autoral propone una relación intrínseca entre las distintas personas que los nombres del autor proyectan, es decir, abyectan en términos heideggerianos, al espacio de la ficción. Distanciamiento autoral, entonces, que produce un efecto de contingencia. Al encontrarnos con los personajes al interior del espacio inmanente del texto, lo que nos encontramos son nombres de autor funcionando como productores de discurso, como sugestiones a una cierta ideología, a una idea, pero estos se borran en el momento mismo de su enunciación, porque quien los dice no se encuentra ahí, porque quien los dice nunca ha estado ahí. Tal vez entonces sea necesario incluir a los nombres que habitan ese espacio de contingencia junto con el nombre de Romain Gary, a saber, la obra, todos los nombres que utilizó en cada una de sus novelas para traducirse al inglés, del inglés al francés, pero también y sobre todo todos y cada uno de los nombres de sus personajes. No quiero decir con esto que el distanciamiento autoral proponga una identidad entre autor y personaje, pues esta sería imposible. Una vez que el autor se ha alejado, ¿qué queda de él sino una huella? Hay cuerpo del autor en el distanciamiento autoral. El personaje, los personajes, mejor dicho, no pueden identificarse con el autor porque el autor no está ahí, porque performativamente se ha distanciado. El distanciamiento autoral sería, de este modo, la última y más radical de las materialidades espectrales. Hay obra y hay autor solo como espectro, pero lo que nos queda a nosotros, lectores, es una materia que huele a ausencia, un texto que no lleva el nombre de alguien, sino para que ese alguien se aleje en el momento mismo de la enunciación. El distanciamiento autoral es lo que hace posible, en suma, la novela total, pues el personaje de esta, según Gary, al no permanecer en ninguna identidad, es insondable. Distanciamiento entonces como totalidad en un sujeto que nunca puede concretarse, que evade, mejor dicho, las concretizaciones a las que llega en los espacios contingentes fragmentados de la modernidad que lo contiene. Distanciamiento como deformación de esa misma modernidad. Distanciamiento, en suma, como compromiso. No obstante, ¿cómo se materializa este compromiso? Mejor dicho, al materializarse, ¿qué es lo que este compromiso concreta? Nada menos que la distancia, esa distancia por las que les preguntaba al principio, solo que esta vez entendida como écart, como lo llama Proust, que es al mismo tiempo distancia espacial y temporal. Y cito, en todas las artes parece que el talento es un acercamiento del artista hacia el objeto que quiere expresar. Mientras que la distancia subsista, la tarea no está acabada. Fin de la cita de Proust. La distancia a la que se refiere Proust puede entenderse como el momento anterior a una simbiosis arte-productor, un momento que se encuentra forzosamente reproducido en una instancia secuencial. En eso radica la condición de posibilidad de la emergencia del imperio del signo, a saber, en esa distancia intervalo necesaria para que el producto se concretice. Empero, al ser distancia e intervalo al mismo tiempo, esta forma específica de distancia proustiana se propone como una instancia espacio-temporal que no apela a la interpretación sino a la materialidad del arte, diferida entonces espacio-temporalmente de la materialidad del mundo. Se trata entonces de un primer sentido del concepto de materialidad espectral. Lo material inestable, desestabilizador, porque solo en el sentido de una huella, de una materialidad que solo puede funcionar en tanto que aluda a una realidad espectral contenida, toda ella, en la forma del texto, en la función referencial del mundo, el mundo se convierte en texto y el texto se convierte en mundo. La relación dialéctica entre el libro y lo que éste vehicula, o bien, para decirlo aún más claramente, aquello que la materia esconde o muestra a su antojo, ahí donde por medio de la interiorización de la historia y de la lucha contra una cierta puissance o potencia, los espectros de la realidad se hacen plausibles, tales como aquellos de los autores de los que les he hablado, que son el lector Gary Ayar. Gracias.
Y su ponencia se llama Máscaras provisionales, la construcción colectiva de imágenes coautoriales a través de la traducción. Bien, como verán, acabo de tomar 2 sorbos de café. Y esto tiene que ver con que, caray, creo que varias personas tenemos más de 7 horas aquí, o por aquí. Entonces entiendo que estamos cansadas. Y entonces, nada más les pido que se centren en el título. Con que recordemos el título ya ves. Y ya nos vamos. La construcción colectiva y provisional de imágenes coautoriales a través de la traducción. Como hemos estado viendo, el interés en explorar las nociones de autoría ha producido diferentes conceptos y términos como imagen, función autorial, persona, figura, etos, postura, todo lo que hemos estado escuchando, que permiten problematizar las relaciones entre sujetos empíricos, construcción de sujetos autoriales, marcas textuales e ideológicas y prácticas discursivas. Entre los productos escritos que participan en estas relaciones se mencionan los textos literarios individuales, su conjunto como obra, los textos de crítica literaria, la reseña, la carta, los prólogos, los prefacios, los diarios, las entrevistas publicadas, las biografías, entrevistas con seres que son la misma persona y que se disfrazan, todas estas cosas que nos suenan. Sin embargo, incluso en planteamientos como los de Ruth Amosi, quien habla de una co-construcción, yo soy quien le pongo las comillas por esto de co-construcción, que me suena un tanto cacofónico, interactiva de la postura de autor, hay una ausencia reveladora, la de la traducción y la de quienes traducen como agentes que llevan a cabo una función insustituible al co-construir muy de cerca las imágenes autoriales en lenguas y culturas distintas del contexto base. La traducción atraviesa y determina la construcción tanto del texto como de la función autor y de quien enuncia el texto, incluyendo el etos y la postura autoriales de las que habla Amosi. Así que un texto y una imagen que circulan en más de un sistema lingüístico-cultural dependen por completo de la traducción para su existencia, lo cual me parece una obviedad, pero bueno. No obstante, si la traducción llega a ser mencionada, es como ocurre en este texto de Dominique Menguenot, autor e imagen de autor en el análisis del discurso, donde se nombra la traducción en un par de párrafos, uno de ellos es una cita de Foucault, debido a que entre otros tipos varios de textos creados por Mallarmé están las traducciones que hizo de obras de Poe. Eso es lo que menciona Menguenot al hablar de traducción. Habla de varios textos que produjo Mallarmé y entre ellos unas traducciones de Poe. Es decir, el nombre Mallarmé, un autor que ya es autoritas, valida de antemano en el texto de Menguenot que se hable de sus traducciones como textos secundarios. Esto es común en los ámbitos de la teoría y la crítica literarias, donde pocas veces hablamos de la relevancia de las traducciones que hay y que usamos, a menos que se trate de actividades de un nombre que ya está sustentado por una construcción previa de autoridad literaria o en menor grado académica. Y aquí pensemos en cosas que ya hemos escuchado sobre las traducciones de Paz, Cortázar, Borges, Carson, Pound, Rossetti, Bishop, Williams, donde se repite lo que señalé sobre Mallarmé. Se trata de la traducción construida por un nombre, no de un nombre construido por la traducción, que es lo que me interesa que pensemos. La traducción es un tipo de texto que ocupa el lugar del texto base y a la vez es una reflexión fundamental para la construcción de las obras y las figuras autoriales, y se lleva a cabo a partir de la interacción entre quien asume la función autor del texto base, este texto, quien asume la función traductora y sus respectivos entornos, con lo que en consecuencia quien lee el texto traducido no establece comunicación con una voz sola, sino que entra en un espacio polifónico erigido por las posibilidades que establece la traducción. Cuando se nos informa que una obra está traducida a cierta cantidad de lenguas, se trata, sí, de una estrategia mercadotécnica, pero también funciona como una manera de indicar la circulación y presencia de la obra y de una puesta en escena de la función autoral en distintos sistemas culturales y literarios que entran en contacto con ella, son nutridos y modificados por ella y que a su vez
también forman, nutren y modifican la obra y la figura autorial, tal como puede explicarse a partir de las relaciones polisistémicas dinámicas que proponen teóricos de la traducción como Itamar y Renzoja. La figura autorial en sus diferentes dimensiones no es solo resultado de los textos, la lectura y la crítica, sino también y sobre todo del fenómeno y proceso intermedio en el que con mucha frecuencia se basan algunos de estos mismos elementos anteriores, crítica y lectura, la traducción. Y debe tomarse en cuenta que existen tantos rostros o máscaras autoriales como traducciones en distintas intersecciones temporales, espaciales, lingüísticas y culturales, que a su vez van formando, a partir del trabajo colectivo entre comunidades autoras, traductoras y lectoras, una visión más heterogénea, problemática, extensa y extendida de texto y autoría. Al considerar esto y confrontarlo con la poca presencia de la traducción en las discusiones sobre autoría, es inevitable recordar el planteamiento de Lawrence Venuti, un teórico de la traducción, sobre la invisibilidad de la traducción. Por un lado, da la impresión de que en muchos ámbitos se sigue leyendo con una especie de suspensión de incredulidad que prefiere colocar en segundo plano la existencia de la mediación traductora. Es como si toda la literatura, incluso vista como continente de formas y contenidos esenciales, estuviera escrita desde el inicio y milagrosamente en nuestra propia lengua. ¿No? Leemos y parece que todo el mundo escribe en español. ¿No? Por otra parte, cuando no se produce ese sentido y efecto de transparencia, es porque identificamos la manera en que la traducción atentó contra el original y sus esencias e intenciones al romper pactos de fluidez, fidelidad, reconocimiento e inteligibilidad. En realidad, estos requisitos son variables y dependen de las normas y expectativas de las comunidades receptoras concretas en tiempo y espacio específicos, por lo que los desfases, fricciones o incluso errores en la relación entre un texto base y su correspondiente texto meta, en muchas ocasiones son marcas de las convenciones traductoras de momentos y espacios concretos y también constituyen gran parte de lo que forma la imagen de un texto y su autoría. Es decir, muchas veces nos sorprende que se haya traducido de cierta manera algo, pero es que en el momento en que se tradujo, eso era lo que se esperaba como un resultado final. Sin embargo, los principios traductores de cada época a menudo se universalizan. Se trata particularmente, no es sorpresa, de la universalización de conceptos occidentales y hacen suponer que se trata de expectativas y regulaciones que trascienden lo local y que remiten al sustrato invariable y esencial del texto. Hablo de lo esencial porque da la impresión de que es algo que persiste en muchas nociones de traducción que parecen buscar que el texto no sea desacralizado. Y aquí menciono, por cierto, que María Timoshko, comparatista y traductora estadounidense, relaciona algunos supuestos de lo que entendemos como traducción en Occidente, con el hecho de que en muchas lenguas indoeuropeas el vocablo que se utiliza para denominar traducción alude en algún momento al traslado físico de reliquias. Entonces podemos ahí ver con cierta facilidad que de ahí se desprenden ciertas aspiraciones de conservación, respeto y fidelidad que, por cierto, Timoshko misma menciona, no es algo que se encuentre en muchos otros conceptos de traducción no occidentales. En esta línea, cuando Lawrence Venuti aborda el asunto de la relación entre la traducción y autoría, dice que, y me voy a permitir una cita larga, pero creo que es sumamente jugosa para todo esto, dice Venuti, mientras la autoría por lo general se define como originalidad, autoexpresión en un texto único, la traducción es derivativa, no es una autoexpresión ni es única, imita otro texto. En vista del concepto de autoría que impera, la traducción produce el temor de la falta de autenticidad, la distorsión, la contaminación. Pero en la medida en que quien traduce debe centrarse en los elementos culturales y lingüísticos del texto extranjero, la traducción también puede producir el temor de que el autor o autora extranjera no es original, sino derivativa, que depende de manera fundamental de materiales preexistentes. La traducción también es una ofensa contra un concepto de academia
que parte del supuesto de una autoría original. Mientras que la academia busca establecer la intención autorial que conforma la originalidad, la traducción no solo se desvía de esa intención, sino que la sustituye. Busca dirigirse a un público distinto al responder a las exigencias de una lengua y cultura diferentes. En vez de dar paso a la comprensión verdadera y desinteresada del texto extranjero, la traducción provoca el miedo al error, al amateurismo, al oportunismo, a la explotación que abusa de la originalidad. En la medida en que quien traduce se centra en los elementos lingüísticos y culturales del texto extranjero, la traducción produce el miedo de que la intención autorial simplemente no puede controlar su significado ni su función social. Bajo el peso de estos miedos, la traducción ha sido relegada mucho tiempo en el estudio de la literatura, incluso en nuestra situación actual, cuando el influjo del pensamiento postestructuralista ha cuestionado con firmeza la crítica y la teoría literarias que se centran en el autor, como hemos platicado. La academia contemporánea, siguen siendo palabras de Venuti, sea humanista o postestructuralista, tiende a suponer que la traducción no ofrece una comprensión verdadera del texto extranjero o una contribución valiosa para el conocimiento de la literatura propia o extranjera. Hasta aquí Venuti. Por un lado, algunas partes de esta cita conducen a pensar en los mecanismos de la intertextualidad, espero que haya sido más o menos evidente, que apuntan a construcciones colectivas y que tanto apreciamos en otros ámbitos. Por otro, algunos de los temores recuerdan casos como esa intervención editora de Gordon Lish en el estilo de Raymond Carver, si es que recuerdan el escándalo, o la labor menos conocida de Toni Morrison al editar y terminar ella la última novela de Toni Cade Bambara a 4 años de la muerte de esta, y ponen en evidencia la fragilidad de los mecanismos y la autoridad que suponemos que apuntalan la autoría. Puede sonar fuera de lugar que Venuti esté hablando de intención de autor en un texto ya de 1998. Sin embargo, parece que en el ámbito académico literario general algunas discusiones no se han aplicado a las traducciones, que casi siempre siguen siendo vistas como algo que debe depender y mostrar esa dependencia de un texto original que contiene elementos esenciales e inalterables, y cuando estos se alteran, se pasa a hablar en términos de pérdida y ganancia y de sacrificios necesarios, a diferencia de lo que pasa cuando hablamos de intertextualidad, pese a que la traducción también es un proceso y fenómeno eminentemente intertextual. Los problemas que plantea la traducción se convierten entonces en algo parecido al techo de cristal de las reflexiones sobre la textualidad y la autoría, pues ponen a prueba las discusiones sobre los esencialismos al seguir siendo relacionada con aspiraciones de unidad, esencia, univocidad, integridad, que podrían parecer superadas en la literatura y la teoría literaria. ¿Qué hay detrás de los comentarios en que se insiste en la obligación de leer el original? ¿Por qué descartamos las traducciones como fuente de conocimiento y placer auténtica? Juzgar las traducciones en términos de buenas, malas, pérdida, ganancia es problemático y contradice el resto de nuestra práctica lectora y académica en los estudios literarios. Quizá parte de la respuesta está en el vínculo de la traducción con problemas planteados por conceptos de autoría que incluso están atrás de mecanismos legales como los derechos de autor, y eso se mencionó durante el día. Cuando de traducción se habla, parece que se sigue pensando desde visiones románticas, donde el texto es resultado de individuos con personalidades únicas que se vuelven dueños y responsables de sus ideas y sus palabras. Pese a que varias corrientes traductológicas problematizan estas visiones, la duda reaparece. ¿De qué tipo de propiedad se habla? ¿Propiedad sobre las palabras, las ideas, la personalidad, la interioridad, el trabajo, el esfuerzo, el talento, el genio? ¿Cuáles de estos términos que acabo de mencionar son atravesados, modificados y relativizados por la traducción? ¿A quién pertenecen las ideas, las palabras, la personalidad y demás en un texto traducido? ¿En qué medida la traducción conduce a hablar de imágenes más bien coautoriales y no únicamente autoriales? La otra línea que plantea la cita de Venuti es el recordatorio de que una traducción es en sí misma un metatexto.
Es un texto crítico que contribuye de manera muy precisa y cercana a la construcción del texto y de las imágenes autoriales. Pensemos también en los comentarios adicionales de quienes asumen la función traductora, como los metatextos que compiló Sherry Simon en Culture in Transit, y la labor de Josephine Balmer, traductora de poetas griegas clásicas, donde las traducciones constituyen en sí mismas la reflexión crítica y además son acompañadas por comentarios sobre los textos base y sobre el proceso de traducción desde una perspectiva específicamente traductológica. Y tenemos efectos especiales para que despierten, pagados, patrocinados por ¿Funcionó? ¿Se dieron cuenta? A diferencia de otros textos críticos, y esto refuerza la noción de construcción colectiva y provisional, la traducción establece una relación de sustitución, al menos parcial, con el texto base, así como una dinámica de interpretación y de representación. En Después de Babel, George Steiner habla de interpretar también en el sentido, interpretar desde la traducción, también en el sentido de una analogía musical. Quien traduce, interpreta y ejecuta un texto aparentemente inamovible, completo y cerrado, como si fuera una partitura, y lo actualiza como partitura en un gesto performativo y por ende provisional, con lo que, aunque parezca oxímoron, lo fija efímeramente. Si la traducción produce textos e imágenes autoriales marcadas por lo parcial y temporal, se entiende y justifica la existencia de las retraducciones y se vuelve necesario discutirlas como tales en nuestros ámbitos académicos. Asimismo, la traducción es representación, tanto en un sentido mimético, pero que aquí se rige más bien por principios de refracción, como en el sentido que le da Gayatri Spivak. Pensemos que cuando se traduce, ¿quién habla por quién? ¿Quién ocupa el lugar de quién? ¿Quién une o presta su voz a quién y para quién? La traducción, entonces, vista también como una especie de espectáculo y acto performativo, busca interpretar y representar el texto base y hacerlo a partir de sistemas, modelos, tipologías y funciones textuales en el contexto meta. Dice Venuti en un texto ya de 2000-2004 que, cito, el texto fuente, entonces, más que ser comunicado es domesticado o, con más precisión, asimilado mediante una inscripción a los intereses e inteligibilidades del contexto de recepción. Estas inscripciones, que terminan siendo de lo extranjero en lo propio y viceversa, fomentan un diálogo dinámico y determinado por las características de cada entorno meta, diálogo que fragmenta y multiplica el texto base, así como afecta las nociones de inteligibilidad e integridad del cuerpo textual y la imagen autorial misma, y tiene la posibilidad de construir, señalar o recuperar heterogeneidades. Para enfatizar las nociones de fragmentación, parcialidad, provisionalidad y heterogeneidad en la traducción, señalo brevemente que Timoshko, al hablar de la traducción de textos no canónicos, la considera como una metonimia del texto base, construida a partir de la elección de metonimias específicas que se volverán el núcleo de la traducción. Para ella, la traducción como proceso y resultado establece una relación metonímica con las formas y tradiciones literarias y culturales, y al tener que elegir solo algunas metonimias como principio de traducción para poder lidiar con una posible sobrecarga de información, es decir, no se puede traducir todo en un solo momento, apunta de antemano a la necesidad de traducir solo una faceta del texto, a la espera de que posteriormente se agreguen más capas, traducciones, que desde otras metonimias vayan completando el texto, aunque no se llegue a formar una unidad entera y absoluta, porque además ni siquiera ese es el propósito. Ahora, a esta propuesta de Timoshko, que se centra en los tipos de textos que se traducen, agrego que algunos enfoques traductológicos, es decir, no viendo hacia el texto, sino viendo cómo miramos, cómo queremos trabajar el texto, algunos enfoques traductológicos no canónicos, como las traducciones con enfoques éticos, postcolonial, feminista y queer, por sus mecanismos, efectos y heterogeneidades desestabilizadoras, performativas y provisionales, son maneras enriquecedoras de trabajar las metonimias traductoras desde el énfasis en el proceso de traducción. Pero bueno, desarrollar esto ya es tema para otro momento. Para terminar,
La parcialidad y la provisionalidad de las traducciones nos recuerda las de muchas textualidades, de la autoría y quizá de la experiencia misma. Poner la mirada en la traducción es un recordatorio de que el conocimiento, los textos y las figuras autoriales se construyen en comunidad como parte y resultado de una serie de sistemas que entran en contacto y siempre están en movimiento y transformación, donde podemos cuestionar la idea de cualquier tipo de sujeto como dueño del significado para pasar a modalidades colectivas, fragmentarias, temporales, provisionales, performativas y plurales de construcción de textos, textualidades y figuras autoriales. Y ahora, como no alcancé a sincronizar bien mi final con el Goya, pues solo me resta, a modo de comentario final, tomar prestadas, pero sin permiso, unas palabras del título de Aurora, pensando que desde la perspectiva de la traducción, pues efectivamente en la página somos mucho más que dos. Creo que es una manera muy bonita de cerrar el día con esta mesa, pero tenemos 10 minutos para preguntas, comentarios. Si es que todavía hay. Yo nada más una pregunta un poquito técnica, muy rápida para Aurora. No conozco ninguna de las obras no he leído las obras de Black, pero me intriga también un poco saber qué tanta intertextualidad se podría encontrar entre su obra y la de Bambi. O sea, digo, porque además de todo el juego autoral y demás, que es obvio y que está anunciado en el portada, como mencionabas, pero en términos de intertextualidad, ¿hay algo que indique como ese también juego de autores? Sí, hay intertextualidad en varios sentidos, o sea, como la típica intertextualidad, referencias más o menos directas a obras y autores de distintas tradiciones. Hay referencias a la obra de Banville, pero muy veladas, y lo que a mí me parece más interesante y que en algún momento de la vida seguramente escribiré algo sobre eso, es que tengo ya un buen número de ejemplos en los que una misma cita, por ejemplo, una de las que tengo es de Hemingway, está utilizada de manera in extenso y manipulada muy a la manera de los recursos postmodernos, o sea, está ahí en parte, pero luego está deformada y luego hay toda una cuestión parasitaria que crece a partir de eso en una novela de Banville. Esa misma cita él la mencionó en una entrevista, pero poniendo las palabras, lo dicho en palabras de alguien así de, y como dice una amiga mía, y viene la cita de Hemingway, así que como de manera muy coloquial, muy suelta aquí ahorita que estamos platicando, y después en una de las novelas de Black aparece la misma cita pero de manera corta, muy ligera y presentada por Kirk, el protagonista, diciendo, pero no tengo ni idea de quién dijo eso. Es decir, como ahí está la referencia erudita, pero después doy un paso atrás porque no es lo que corresponde al personaje o al tipo de texto, y entonces niego el conocimiento de la fuente. Entonces, bueno, lo que sí ocurre muchas veces es eso, que hay una manipulación de textos que está en lo intratextual y en lo extratextual y que se filtran y recomponen de distintas formas en estos préstamos de ida y venida. Y eso me parece que da para más que la tradicional intertextualidad. Bueno, más que pregunta, bueno, no sé si es una pregunta como tal para ti, Aurora, porque, perdón, pero es que hablabas, bueno, tu título es Codo a Codo, en la página somos más de dos, y hablas de este alter ego de Bambi sin llegar a una heteronimia, como la tuvo Pessoa, pero bueno, hablando de Pessoa, él hablaba de sus heterónimos
como una necesidad de crear a ese alguien más, porque, o sea, tengo tanta información y sé tanto, sí, es un superego. Entonces tengo la necesidad de crear a estos. No sé si en Banville está como tal ese pensamiento. Es que, porque... Bueno, a ver, tiene un ego saludable. Sí. Pero no, ello no significa robusto. Pues, bueno, antes, porque igual mencionas que Black surge justo como en el boom de Banville. Y Pessoa también decía, pues eso, o sea, tengo tanto para dar que tengo que crear a estos personajes. Entonces no sé si tú ya has hecho una comparación entre ambos o simplemente es como, a mí me surgió la idea, me fui por otra lado. No, creo que la tentación es grande, ¿no? Porque son dos autores muy importantes y sí coinciden en ciertos juegos, pero también creo que sería peligroso hacer equivalencias o pretender hacer equivalencias exactas, y por eso dije, aunque no exactamente, ¿no? Bueno, sí, el ego está ahí, aunque Banville no ha declarado tal cual, o sea, mi conocimiento es tal que ya no sabía dónde depositarlo y entonces lo tuve que depositar en estos otros libros. Es terreno especulativo, porque él da esa versión como muy ingenua de, ay no, pues fue un mero accidente porque necesitaba sacarle provecho a estos textitos que tenía aquí, pero sería muy ingenuo creerle, número uno, porque nunca tenemos por qué creerle al autor, que no es ni fuente incuestionable de conocimiento ni mucho menos, y menos a un autor como Banville, que se deleita en engañar, en disfrazarse de adoptar todo tipo de posturas, casi como una estética de la esquizofrenia o de la multifrenia, que parece no tener fin, ¿no? Pero sí creo que hay una diferencia importante porque en el caso de Pessoa fue mucho más excesivo, no sabemos si va a llegar hasta ahí Banville, y porque además, bueno, si pensamos en la obra de Saramago, ¿no? que además da continuidad a una de las heteronimias de Pessoa, entonces, bueno, se va armando una cadena mucho más compleja, ¿no? No sé si vamos a llegar hasta ahí. Sería muy lindo que otro escritor irlandés importante, ¿no?, retomara a Black e hiciera algo con él y entonces nos pudiéramos lanzar a hacer ese equivalente. No sé, por el momento es un misterio. Yo me acordé, Milena, del caso Bacon, del pintor. Hace como 12, 13 años descubrieron que un amigo suyo tenía una caja, siempre fue como conocido que no hacía bocetos, que pintaba directamente. Y entonces encontraron una caja con todos sus bocetos, de recortes de periódicos, de donde sacaba las imágenes. Y fue un escándalo muy bonito porque el Barbican iba a hacer una exposición y claro, era súper interesante tener ahí la referencia de periódico de donde Bacon había sacado el cuadro. Y entonces el curador de ese momento de la Tate dijo, sí, son de Bacon, ¿no? O sea, y entonces montaron en el Barbican, empezaron a montar toda la exposición y claro, todos los dueños de los cuadros de Bacon dijeron, no, porque entonces nuestra obra ya va a valer menos, es decir, mientras más hubiera, menos valor tenía lo poco que sí hay. Pues el de la Tate recularon todos y entonces dijeron, no, es que no son. Pero los del Barbican fue muy bonito porque los del Barbican, que sí mantienen su independencia, los del Barbican decidieron hacer la exposición, pero claro, todos los dueños de las pinturas ya no les quisieron prestar las pinturas. Entonces tú llegabas a la exposición y tenías los recortes, o sea, los bocetos, y tenías el libro, pues, puro catálogo, con libro abierto ahí, y los huecos en las paredes de aquí va tal cuadro, este era el boceto, aquí está el libro, porque fíjense que no nos quisieron prestar los cuadros. Entonces fue y ahí sigue, ¿no? Ahí se quedó, o sea, pero primero aceptaron, luego recuperaron, y era puro interés, y era justamente esta noción de los dos. Entonces me acordé con todo tu... Y el cuadro en ausencia, ¿cómo montó el Barbican esa exposición? A mí me fascinó verlo, o sea, sí fue muy surgente, pero mostró, de alguna manera, lo mostró, ¿no? Entonces esa parte estuvo... Hay un autor del 17 para leer que presumía de no haber leído
más vendidos y traducidos, que es The Pilgrim's Progress, ¿no? Only a couple of books, John Bunyan, ¿no? Pero, pues, evidentemente, el libro del ataque, que no es así. Entonces, un poco me recuerdo. Bueno, aquí yo creo que los ecos entre Ayarga y Banville, o sea, con las diferencias, ¿no? Pero eso, si bien entendí, los dos se crearon al entrevistador, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Entre muchas otras cosas, creo que hay muchos ecos, ¿no? Que después habría que... en conjunto, ¿no? Sí. Ya conocen el contenido. ¿Alguien más quería decir? Bueno, dejo un comentario, ¿no? Después de haber oído una serie de ponencias, no solo las de esta mesa, sino las de la mesa anterior, las de ayer, ¿no? Es decir, de repente se me ocurría pensar que independientemente de que el autor esté vivo o esté muerto, o deba morir, o etcétera, es decir, lo evidente es que sigue siendo una categoría teórica fundamental para pensar los problemas de la discursividad y de la cultura y de las identidades y de la política y de las subjetividades ¿no? Y de las traducciones. Es decir, sigue siendo una categoría teórica fundamental para pensar la cultura, ¿no? Y creo que eso lo demuestra la proliferación de problemas que emergen cuando uno deja de aceptar lapidariamente la muerte del autor, ¿no? Entonces quizá lo que habría que problematizar de nuevo es precisamente esa muerte, ¿no? Porque obviamente de lo que está hablando este encuentro es de que es difícil renunciar al lugar de la producción del discurso para poder pensar alternativas de reconstrucción simbólica de lo que somos, ¿no? ¿Alguien tiene una última pregunta? Sí, bueno, pensaba con la ponencia de la doctora Julia, perdón, en la función que hay entre la función del traductor y la del autor. O sea, cómo el traductor también tiene que tener cierto peso en el sentido de no tenerle miedo al autor. Por ejemplo, pasa muy seguido en esto que son palabras intraducibles. Menciona aquí el caso de las traducciones de Ser y Tiempo de Gauss, que trata de traducir como puede la terminología alemana, y la otra traducción donde no se atreve a hacer la traducción de como ser ahí y pone Dasein. O sea, la función de autor me parece que lo ha rebasado de tal manera que las palabras le parecen intraducibles y prefiere dejar apelar a la noción de autor, o sea, regresar a la noción de autor, que atreverse a traducir o a presentar desde su función de traductor, ahora sí de hacer su función, de cumplir la función que tiene y por la cual y de la que está investido, termina cediendo a la función autor, dejando lo intraducible y apelando pues al idioma que se quede tal cual está en este caso. Yo creo que es una manera, claro, muy... va a pasar mal, bueno, espero que no pase lo que te pasaba a ti, de leer esta situación, ¿no? Efectivamente, ceder ante las palabras de esta función autorial. Y al mismo tiempo creo que hay otra manera de leer esta relación, que puede ser el traductor que está tomando una postura, ¿no?, en la que en su manera de entender y dialogar con el texto filosófico, por ejemplo, decide dejarlo así, dejar las palabras del texto base porque es parte de su propia visión, de su propio comentario. Benuti, en un libro que se titula Los escándalos de la traducción, tiene un capítulo fascinante sobre filosofía, traducción de textos filosóficos. Y me parece maravilloso porque señala que cuántas veces nos ponemos a ver quién tradujo el texto y desde dónde lo tradujo. O sea, no verlo para encontrar al culpable o a la culpable y decir se equivocó en esto, ¿no? Porque seguro era otra cosa, sino entender que quien traduce, y yo lo extiendo a otro tipo de textos,
también está planteando y colocando, incluso en estas decisiones y muchas otras, su propia manera de leer desde su contexto, ¿no?, a ese autor con esas ideas. Y ahí hay otro nivel de diálogo, ¿no? Justo, ¿por qué hago esto? No es nada más porque pude o no pude, me salió bien la rima o no me salió, sino que estoy como traductora diciendo y haciendo con el texto. Y de ahí que para mí es importante pensar también en estas figuras coautoriales, ¿no? Porque entonces quien lee mi texto ya no solamente está leyendo el texto base, sino que está leyéndome a mí, ¿no? Somos una fusión, ¿no?, donde estoy tomando decisiones que, repito, son parte de mi postura ante el texto, ¿no? Son parte de mi manera de dialogar con el texto base y hacer que alguien más se relacione con esta unidad fragmentada ya a dos voces que estamos construyendo, función autorial, función traductora. Ahora que escuchaba a Julia, bueno, no podía meter ya más cosas en el texto que de por sí se pasó de largo, perdón, pero Banville también tiene una parte importante de su producción como traductor. Y hay de hecho 3 importantes traducciones de texto dramático de Kleist, del dramaturgo alemán, traducidas al inglés por él, y él es muy cercano a la cultura alemana en general, o sea, conoce muy bien la tradición literaria, la lengua, todo. Pero cuando hizo estas traducciones, las relocalizó y las historias ocurren en Irlanda y en otra época, o sea, las acerca cronológica y geográficamente a un cierto contexto. Y claro, hay toda una polémica de si en verdad son traducciones o son adaptaciones, y pensando en lo que ustedes mencionaban, hasta qué punto también, en qué momento de la obra hace eso, y si ya su posición como autoritas, una vez más se puede dar el lujo de decir, pues a este otro autoritas, de esta otra tradición, me lo puedo apropiar, manipularlo y hacer con él cosas que un traductor mucho más anónimo a lo mejor no se atrevería, ¿no? En este respeto hacia el halo del texto como intocable y la figura del gran autor así como algo consagrado, ¿no? Pero bueno. Podemos seguir en el bar, ¿no? No, les agradecemos su presencia.